Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a analizar las cuentas oficiales de 2025 de PharmaMar. Han ganado un 187% más. Sus ingresos han roto la barrera de los 200 millones y nos presentan sobre el papel el mejor año de su historia reciente. Si leemos la carta del presidente, todo parece perfecto y el optimismo se desborda en cada párrafo. Sin embargo, cuando estudiamos con detalle los estados financieros, nos encontramos con una gran paradoja. El beneficio neto de la empresa es superior a su beneficio operativo bruto. ¿Cómo es posible ganar más dinero en la línea final que en tu propio motor de negocio? Bien, en los próximos minutos vamos a tratar de quitar el maquillaje a estas cuentas para separar cuánto dinero real entra por vender fármacos y cuánto es simplemente humo contable o cobros caídos del cielo o créditos fiscales. Preparaos porque comenzamos. Bien, antes de meternos de lleno en los números puros y duros, debemos poner un poco de contexto. Porque para entender la contabilidad de una empresa, primero debemos entender cómo se gana la vida en el mundo real. PharmaMar es una compañía biotecnológica española muy peculiar, me atrevería a decir que casi única en el mundo. Su filosofía consiste en buscar curas para el cáncer buceando literalmente en el fondo del mar. Disponen de la biblioteca de muestras de organismos marinos más grande que existe y extraen de invertebrados los compuestos que luego intentan sintetizar en el laboratorio para convertirlos en fármacos. Es un proceso de investigación fascinante, pero extremadamente largo y costoso. A día de hoy, esta aventura científica se ha materializado en 3 moléculas principales aprobadas para tratar a pacientes: la trabectedina, que conoceréis por su nombre comercial Yondelis, la lurbinectedina, su actual estrella absoluta conocida como Zepzelca, y la plitidepsina, comercializada como Aprilin. Ahora bien, ¿cómo venden todo esto? ¿Cómo se transforma esta ciencia en facturación? Bien, aquí estaría la clave de su modelo de negocio y de los números que vamos a ver a lo largo de toda la presentación. Por un lado, tienen su propia red de comerciales, lo que se conoce como visitadores médicos en Europa. Es decir, en Francia, Alemania o España, PharmaMar vende las cajas del medicamento directamente, entre comillas, a los hospitales y se queda con todo el margen. Pero montar una red comercial en todo el mundo, contratando personal en cada país, es un suicidio financiero para una empresa de su tamaño. Así que para el resto del planeta, lo que hacen es buscar socios. Ceden los derechos de venta a multinacionales gigantes como Jazz Pharmaceuticals en Estados Unidos o Merck en Japón, y a cambio PharmaMar cobra un porcentaje de esas ventas sin tener que asumir los costes de comercialización. Este modelo dual, que mezcla venta directa en casa y licencias fuera, sería el esqueleto que sostiene toda la contabilidad que vamos a empezar a desgranar en las siguientes diapositivas. Quedaos con esta idea porque es vital para entender de dónde viene el dinero. Vale, llegamos a lo que en el canal nos gusta denominar el océano azul de las compañías, es decir, de dónde viene exactamente el dinero que ingresan en el banco. Como os he comentado, las farmacéuticas tienen una estructura de ingresos muy particular que a veces puede confundir. En el caso de PharmaMar, la directiva hace bien en dividir la contabilidad en 2 grandes bloques: ingresos recurrentes y no recurrentes. Como analistas, esta distinción es vital, es la frontera entre lo predecible y la lotería. Los ingresos recurrentes son la base de la pirámide, el pan de cada día. Aquí entran las ventas comerciales directas de producto terminado que hacen en Europa. Pero ojo a este detalle del negocio: PharmaMar también vende la materia prima, es decir, ellos fabrican el principio activo en sus laboratorios de Madrid y se lo venden a sus socios internacionales para que estos hagan el empaquetado final y la distribución. Esto genera un flujo de caja industrial constante de fábrica a fábrica, que es una base de ingresos muy sólida. Además, dentro de lo recurrente estarían las famosas regalías o royalties. Por cada vial que su socio Jazz Pharma vende en Estados Unidos, a PharmaMar le cae un porcentaje limpio. Y decimos Estados Unidos porque es su principal mercado indirecto.
Si miráis el informe, veréis mucha facturación desde Irlanda, pero esto es pura ingeniería fiscal de las grandes multinacionales. Jazz Farmacéuticas tributa y factura desde Irlanda, aunque el fármaco se esté inyectando en los hospitales de Chicago o Nueva York. El otro gran bloque son los ingresos no recurrentes. Estos son, para entendernos, cheques al portador. Firmas, por ejemplo, un gran contrato para entrar en el mercado de Japón y te dan 22 millones de golpe como pago inicial. O consigues que la agencia del medicamento apruebe un ensayo clínico clave y por contrato tu socio te transfiere 40 millones como premio. Es un dinero fantástico, es un dinero real que entra en la cuenta del banco y engorda el beneficio, pero es totalmente asimétrico e irregular. No podemos proyectar el futuro del negocio basándonos en que el año que viene nos vaya a tocar la misma lotería. Por eso, nuestro trabajo hoy será aplicar un filtro severo a estos datos. Vamos a tratar de aislar estos picos extraordinarios para ver cuál es la verdadera velocidad de crucero real de la empresa, sin dejarnos deslumbrar por los cheques puntuales. Bien, antes de mirar la cuenta de pérdidas y ganancias, hay que entender el relato del año, el contexto que mueve las cifras. Y el año 2025 en PharmaMar tiene un solo nombre propio escrito en letras mayúsculas, Zepzelca. Este es el fármaco que está sosteniendo, transformando y justificando la valoración de toda la empresa. ¿Qué ha pasado exactamente este año para que las cifras se hayan disparado de esta manera? Bien, ha ocurrido un hito fundamental. En octubre, la rigurosa FDA estadounidense, que es la agencia del medicamento más exigente del mundo, aprobó el uso de Zepzelca combinado con una inmunoterapia llamada Tecentriq para tratar el cáncer de pulmón. Pero la clave no es la aprobación en sí, sino para qué se aprueba. Se aprueba para primera línea de mantenimiento. Para los que no somos oncólogos, que me imagino seremos la mayoría, ¿qué significa esto de primera línea y por qué es tan importante para las finanzas? Bien, básicamente significa que el mercado potencial de pacientes se multiplica exponencialmente. Hasta ahora, Zepzelca se usaba como una segunda opción, cuando los tratamientos principales fallaban y el paciente recaía. Ahora la FDA permite usarlo en la vanguardia, mucho antes en el proceso de la enfermedad. A nivel de negocio, esto es una avalancha de ingresos potenciales porque vas a poder tratar a muchos más pacientes y durante más tiempo. Pero como siempre hacemos en el canal, no todo son victorias. Hay que rebajar un poco el tono triunfalista de los informes oficiales y mirar los riesgos. Mientras en Estados Unidos descorchaban el champán, en Europa la situación está en la sala de espera. En mayo de 2025, la compañía presentó toda la documentación a la EMA, el regulador europeo. La empresa es muy optimista y espera la aprobación para 2026. Pero en el implacable sector biotecnológico, hasta que el regulador no estampa su firma en el papel, el riesgo es inmenso. Y como veremos más adelante, PharmaMar ya está gastando dinero a expuertas en preparar ese lanzamiento europeo que aún no es seguro al 100%. Para mitigar estos riesgos geográficos y no depender solo de Occidente, han firmado un acuerdo importantísimo en Japón con la todopoderosa Merck. Japón es un mercado muy complicado y muy proteccionista para una empresa extranjera. Necesitas ir de la mano de un gigante local que te abra las puertas de las autoridades y de los hospitales. En resumen, 2025 ha sido el año de consagrar a Zepzelca en América y Asia, dejando la gran incógnita europea para el año que viene. Vamos a ir ya con la cuenta de resultados pura y dura, y como es lógico vamos a empezar por la parte más alta de la tabla, que es la facturación. El gran titular que la empresa ha mandado a la prensa y a sus accionistas es rotundo y suena de maravilla. Han facturado 221,4 millones en 2025. Esto supone un brutal salto del 27% con respecto a los casi 175 millones del año anterior. A simple vista, lograr un crecimiento de casi el 30% en un solo año en una empresa que ya está consolidada y no es una simple startup, es una auténtica barbaridad.
Es una cifra que cualquier directivo de cualquier sector firmaría con los ojos cerrados. El informe nos desgrana que hay aumentos generalizados en casi todas las líneas, venden más producto propio, cobran más royalties de sus socios y han ingresado mucho más por licencias. Todo parece subir como la espuma. Sin embargo, aquí es donde nosotros tenemos que ponernos las gafas de aumento y empezar a hacer preguntas. Un ingreso total agrupado de 221 millones no nos dice absolutamente nada sobre la calidad, la recurrencia o el esfuerzo que ha costado generar ese dinero. Dejadme que os ponga un ejemplo. Imaginad que sois los dueños de un bar en el centro de la ciudad. Si este año habéis facturado un 27% más, porque ha entrado un 27% más de gente a tomar café todos los días, eso es un éxito estructural maravilloso. Habéis conseguido fidelizar a clientes. Pero si resulta que habéis facturado un 27% más porque un martes apareció un jeque y os pagó 50.000 euros por cerrar el local para él solo durante una tarde, eso es un evento puntual. Por supuesto, ayuda a pagar las facturas, sin duda, pero ¿garantiza que el año que viene vuelva a aparecer el jeque por la puerta? En absoluto. Por lo tanto, nuestro trabajo en las dos siguientes diapositivas será coger estos 221 millones de euros y partirlos quirúrgicamente por la mitad. Vamos a tratar de aislar los cafés diarios, que son el negocio real, del jeque millonario, que son los eventos de una sola vez. Solo así sabremos si PharmaMar tiene un negocio cada vez más sólido o si simplemente ha tenido un año con una alineación de astros irrepetible. Empezamos ahora abriendo el capó de esos ingresos por la parte que más nos importa para el largo plazo, los ingresos recurrentes. Estos son los ingresos reales, el termómetro sin manipular que mide la temperatura de aceptación de los productos en el mercado de la salud. En total suman 143,5 millones. Si desglosamos esto, vemos luces brillantes y alguna sombra importante que el informe corporativo pasa un poco por alto con elegancia. Por el lado de las ventas directas, es decir, lo que comercializan ellos mismos, la subida es fantástica, un 20% más, alcanzando casi 80 millones. Aquí tiene muchísimo mérito el programa de llamado uso compasivo en Francia. ¿Qué es esto? Bueno, es un mecanismo legal que permite a los médicos utilizar un fármaco antes de su aprobación final, si un paciente crítico lo necesita de extrema urgencia y no hay otra alternativa. Que esto suba significa que los médicos franceses confían en el producto. Además, fijaos en un detalle industrial interesantísimo. Las ventas de materia prima a sus propios socios han saltado a 27 millones y medio. Esto es lo que llamamos un indicador adelantado maravilloso. Si los socios internacionales están comprando más materia prima a PharmaMar este año, significa que están fabricando muchísimo más stock porque prevén vender una barbaridad en los próximos meses tras las recientes aprobaciones. Se están, por lo tanto, aprovisionando. Pero ahora quiero que miremos con espíritu crítico la partida de royalties, el dinero limpio que le llega a PharmaMar por lo que venden sus socios fuera. Han cobrado 63,8 millones. Es una gran cifra absoluta, pero si os fijáis en el porcentaje, el crecimiento ha sido de tan solo un 4% interanual. Frente al tremendo 20% de crecimiento de las ventas propias en Europa, un raquítico 4% indica un claro estancamiento o madurez en el crecimiento del producto en Estados Unidos. Es decir, bajo las condiciones médicas anteriores, el fármaco estaba ya tocando su techo de cristal, saturando su cuota de mercado en segunda línea. Estaremos muy atentos a las cuentas de los próximos trimestres para comprobar si la nueva aprobación de la FDA en primera línea hace que este tímido 4% vuelva a saltar a crecimientos de doble dígito. Si eso no ocurriese, PharmaMar tendría un problema de crecimiento en su mercado más lucrativo. Bien, y ahora llegamos al que antes hemos bautizado como el jeque millonario, el dinero extraordinario o los ingresos no recurrentes. Aquí reside la verdadera explicación del salto espectacular en la facturación total del que alardeaba la compañía al principio.
Esta partida ha pasado de unos 46 millones en 2024 a nada menos que 77,8 en 2025. Estamos hablando de un crecimiento salvaje del 66%. Este es el dinero que te cae del cielo, bueno, más bien de los contratos bien negociados cuando cumples una serie de etapas o hitos. Vamos a ver de dónde ha salido. Por un lado, Jazz Pharmaceuticals les ha tenido que hacer una transferencia gigante de 42,6 millones. ¿Por vender más fármacos? No, simplemente por el hecho regulatorio de que la FDA aprobó la nueva indicación médica en Estados Unidos. Es un premio, lo que en el argot se llamaría un hito regulatorio. Adicionalmente, el nuevo socio japonés que mencionábamos antes, Merck, para firmar el contrato de distribución en Japón, ha tenido que poner un cheque sobre la mesa de 22 millones por adelantado, el llamado upfront, de los cuales la normativa contable permite a PharmaMar reconocer este año 21,3. ¿Cuál es la lección financiera clave aquí? Bueno, pues que de los aproximadamente 46 millones de euros extra que ha facturado PharmaMar en total este año frente al anterior, la inmensa mayoría, casi 31 millones, vienen de aquí, de eventos extraordinarios que ocurren una sola vez en la vida de ese contrato. Y esto es peligroso para el inversor inexperto que solo lee titulares. Si viendo estas cuentas proyectamos en nuestras hojas Excel que PharmaMar va a crecer un 27% cada año basándonos en esta cifra total, nos vamos a estrellar contra la realidad. El año que viene no habrá otro pago inicial de Merck por Japón, porque ya lo han pagado, ni habrá otro hito regulatorio de Jazz por esa misma aprobación. Salvo que consigan firmar nuevos contratos, es matemáticamente probable que esta partida de 77 millones se desplome el próximo año. Y nuestro deber es depurar la cuenta de resultados para no dejarnos cegar por el brillo efímero de este dinero puntual. Bien, cualquiera que tenga o haya gestionado un negocio sabe perfectamente que si quieres facturar más, casi siempre tienes que gastar más. El crecimiento rara vez sale gratis. Vamos a analizar con detenimiento cómo ha gestionado PharmaMar sus gastos operativos este año. Si miramos la línea de gastos de comercialización, vemos que el gasto ha subido un 26%. ¿Y por qué un salto tan grande? Bueno, porque la empresa está contratando personal agresivamente y montando toda la infraestructura de marketing, ventas y logística en Europa. Como vimos, están apostando fuerte a que la agencia europea, la EMA, les va a aprobar el Zepzelca a mediados de 2026 y quieren estar listos para vender cajas desde el minuto 1. Es un movimiento estratégico completamente lógico, pero como analistas financieros vemos un riesgo latente aquí. Están inflando su estructura de costes fijos basándose en una promesa regulatoria. Si el regulador retrasa la aprobación 6 meses o peor aún, pide más datos clínicos, PharmaMar se quedará atrapada con un departamento comercial caro, cobrando nóminas cada mes y sin un producto nuevo que vender. Esto hundiría los márgenes en el corto plazo. Igualmente, los gastos de administración suben otro abultado 26%, en parte por la inflación de costes y en parte por la puesta en marcha de una nueva planta de producción de oligonucleótidos ligada a su rama oftalmológica. Sin embargo, cuando miramos el subtotal final de los gastos de explotación en la cuenta de resultados, parece milagrosamente que se han contenido. ¿Cómo es esto posible? Bueno, ¿es magia? No, es simple maquillaje contable perfectamente legal. En la línea de otros ingresos netos, la empresa se ha notado un saldo positivo gigantesco de más de 20 millones porque han reconocido de golpe 18,7 millones procedentes de una gran subvención europea a fondo perdido, el proyecto IPCEI. Es decir, los gastos reales del día a día de la empresa están disparándose a ritmo de doble dígito, pero como han inyectado una subvención pública millonaria en la mitad de la tabla, el efecto final queda camuflado y parece que los gastos están bajo control. Mucho cuidado con esto al hacer vuestras valoraciones, porque las subvenciones de los fondos europeos, al igual que los hitos comerciales que vimos anteriormente, no duran para siempre.
Bien, llegamos a la partida más sagrada para cualquier empresa biotecnológica del mundo, la investigación y desarrollo. El I+D es literalmente el motor del futuro. En este sector, si no quemas dinero hoy en el laboratorio, no tendrás patentes ni productos para vender dentro de 10 años. Estarás muerto. PharmaMar siempre saca pecho en sus presentaciones de ser una de las empresas españolas que mayor porcentaje de sus ventas destina a I+D. Y es cierto, gastan una barbaridad relativa a su tamaño. Pero este año, al mirar la tabla, nos llevamos una sorpresa. La inversión ha caído, ha bajado un 8%, pasando de los 103 millones que gastaron en 2024 a los 95,2 millones actuales. ¿Deberíamos asustarnos por esta caída? ¿Está la empresa recortando gastos en su área más crítica para engordar artificialmente el beneficio a corto plazo? Bueno, la respuesta es que no. Y aquí hay que darle la razón a la directiva en su explicación. En el complejo desarrollo de fármacos, los gastos no son una línea recta. La etapa más cara, caótica y sangrante para la caja de una farmacéutica son los ensayos clínicos de fase 3, la recta final, cuando tienes a cientos o incluso miles de pacientes ingresados en decenas de hospitales de todo el mundo probando tu medicina y monitorizándolos al milímetro. Durante 2024, PharmaMar estuvo pagando la inmensa factura del reclutamiento del ensayo Lagoon. Pero ese ensayo ya ha terminado de reclutar pacientes y ahora solo queda mantenerlos en observación y esperar a que los datos maduren. Al terminar esa fase tan intensiva en capital, el gasto baja mecánicamente. No es entonces un recorte por falta de ambición, sino que es el ciclo natural de la investigación. Aún así, meter más de 95 millones de euros al año en los tubos de ensayo es una apuesta colosal por la ciencia. Además, un dato revelador, 92,4 millones de ese total, es decir, el 97%, se va directamente a oncología, confirmando que la rama de oftalmología y silenciamiento genético, aunque existen sobre el papel, son por ahora proyectos muy secundarios frente al mastodonte financiero que representa el cáncer. Bien, entramos en la sección más crítica y analítica del vídeo y comenzamos con el análisis del EBITDA. Es la forma más pura de medir cuánto dinero genera el motor del negocio en su operativa diaria. Si leemos el informe corporativo, nos dirán, señores accionistas, hemos conseguido multiplicar nuestro EBITDA por más de 5, pasando de 13 escasos millones el año anterior a más de 68 millones en este año. Esto es música celestial para los oídos del mercado, pero nosotros tenemos que destripar el dato y buscar la calidad real detrás del número. Recordad lo que hablábamos detalladamente en la diapositiva de gastos sobre la famosa subvención europea a fondo perdido. Pues bien, el EBITDA reportado por la empresa incluye esos ingresos por la ayuda de la Unión Europea. Y como analistas sabemos que cobrar una subvención no demuestra en absoluto que tu negocio de inventar y vender fármacos sea más rentable o eficiente. Si aplicamos la técnica de limpieza financiera básica y sacamos esos 18,7 millones de dinero de los contribuyentes europeos de la ecuación, ¿qué nos quedaría en la sala de máquinas? Bien, pues nos queda un EBITDA real de negocio de unos 49,4 millones. Ojo, que nadie lo malinterprete, pasar de 13 millones a 49 sigue siendo multiplicar la rentabilidad casi por 4. Es un resultado operativo excelente, sólido y muy meritorio que demuestra un gran apalancamiento operativo de sus ventas, pero es preferible quedarnos con la cifra conservadora entre comillas de 49 millones como representación del músculo real de la empresa para poder compararla el año que viene sin el ruido de las ayudas institucionales. Y pasamos ahora al beneficio neto. Aquí es donde se da la gran paradoja. PharmaMar presenta oficialmente un beneficio neto de 75 millones. Pero esperad un momento, repasad la diapositiva anterior. Acabamos de ver que su beneficio operativo bruto, el EBITDA,
incluyendo subvenciones, era de 68 millones. Entonces, ¿cómo es posible que después de soportar la depreciación de los laboratorios, después de pagar intereses a los bancos y después de rendir cuentas a Hacienda, la empresa gane más dinero al final que al principio? Esto va en contra de las leyes de la física contable básica en cualquier empresa tradicional. La respuesta a este truco de magia estaría en su relación con Hacienda y en lo que los auditores llaman activos por impuestos diferidos. Explicado de una forma fácil es, en el pasado, durante más de una década, PharmaMar era una máquina de quemar cientos de millones haciendo investigación sin vender casi nada. Acumulaban pérdidas enormes. Esas pérdidas pasadas le generan a la empresa un derecho legal. Cuando en el futuro ganen dinero por fin, Hacienda les permite usar aquellas pérdidas viejas para no pagar impuestos hoy, como un saldo a su favor. Lo que ha hecho la dirección de la compañía este año es mirar sus previsiones de ventas futuras, darse cuenta de que van a ganar mucho dinero con Zepzelca en los próximos años y decirle a los auditores: como ya estamos seguros de que el negocio es rentable, actívame ahora en el balance todos esos créditos fiscales que tenía guardados. Y al activar eso contablemente de golpe, tienen que apuntar en su cuenta de resultados un ingreso a su favor de 15,3 millones en la línea de impuestos. Repito, no es que paguen impuestos, es que los contabilizan como ingresos a su favor. Es un movimiento totalmente legal, auditado y que refleja el valor real del tremendo esfuerzo en investigación del pasado. Pero como inversores debemos entender que esos millones no son billetes entrando por la puerta de la sede, sino que son apuntes en una hoja de cálculo que inflan enormemente el beneficio final del año. Bien, y llegamos al tercer vértice del análisis, aquel que resuelve todas las dudas. El beneficio contable, como acabamos de ver, es una opinión manejable y sujeta a normas y estimaciones, pero el flujo de caja es la verdad absoluta, es el extracto de la cuenta del banco. Entonces, ¿cuánto dinero contante y sonante ha entrado en PharmaMar en 2025 por su operativa diaria? Bueno, pues han generado 53,1 millones de flujo de caja libre operativo. Fijaos qué revelador es este dato. La cifra de caja, 53 millones, se acerca muchísimo más al EBITDA real que calculamos de 49 millones que al beneficio neto inflado de 75. Aquí la contabilidad no engaña, la taja refleja el negocio tal cual es. ¿Y de dónde han salido estos 53 millones que han regado las cuentas de la empresa? Bueno, de nuevo, el informe de gestión nos lo explica con honestidad. La caja se ha disparado este año porque no solo facturaron, sino que cobraron físicamente la gran transferencia de su socio Jazz por la aprobación de la FDA, también porque cobraron el cheque multimillonario de los japoneses y también porque les ingresaron los fondos europeos del proyecto NextGen. Todo ese dinero ha llovido sobre la empresa y la siguiente pregunta lógica e ineludible que debe hacerse un buen inversor es: ¿qué han hecho con esa montaña de dinero? ¿Se lo han guardado debajo del colchón o han comprado empresas competidoras? Bien, si nos vamos a la sección de flujos de financiación, vemos salidas muy fuertes de dinero. Han dedicado gran parte de ese efectivo a mimar y remunerar al accionista. Han pagado su correspondiente dividendo y, sobre todo, han dedicado decenas de millones a recomprar acciones propias en bolsa para luego amortizarlas. Esta es, a mi juicio, una política financiera excelente para el inversor a largo plazo, ya que al haber menos acciones en circulación, el trozo de pastel de cada accionista que se queda dentro de la empresa vale automáticamente más, sin tener que pagar impuestos por los dividendos. Bien, después de ver cómo entra y sale el dinero de la operativa durante los 12 meses del año, tocaría ver la foto fija a 31 de diciembre, el balance de situación. En el volátil mundo de la biotecnología, el balance es literalmente un asunto de vida o muerte corporativa. Hay cientos de empresas en todo el mundo con ideas científicas brillantes y patentes prometedoras que quiebran porque se quedan sin liquidez a mitad de un costoso ensayo clínico y nadie les quiere prestar más dinero. ¿Es ese el riesgo con PharmaMar? En absoluto. De hecho, es todo lo contrario. PharmaMar tiene un balance que hoy por hoy es un auténtico búnker de hormigón a prueba de bombas.
Acumulan, sumando el dinero disponible en la cuenta corriente del banco y las inversiones financieras a corto plazo, más de 167 millones de tesorería. Si a ese dinero que tienen le restamos toda la deuda viva que mantienen con bancos y préstamos de organismos públicos, nos daría una caja neta positiva de más de 121 millones. Su ratio de apalancamiento es 0. Es decir, técnicamente la directiva podría firmar un cheque mañana, liquidar hasta el último céntimo de sus deudas y todavía le sobrarían 121 millones limpios para seguir pagando las nóminas y los laboratorios durante un par de años sin ingresar un euro. Esta es probablemente la mayor y mejor garantía de seguridad para el accionista minoritario. Significa que PharmaMar es dueña de su destino, no necesita ir a rogar a los bancos que le presten dinero a tipo de interés elevado, ni tiene que hacer ampliaciones de capital abusivas de emergencia que diluyan el valor de las acciones del pequeño inversor para poder financiar su I+D. Pase lo que pase con los inevitables retrasos regulatorios de la agencia europea, PharmaMar tiene gasolina de sobra en el tanque para cruzar el desierto sin despeinarse. Vale, llegados a este punto del análisis, vamos a tratar de conectar el frío mundo de las hojas de cálculos y la contabilidad con la realidad del parque de la bolsa. Si el año 2025 ha tenido aprobaciones en Estados Unidos, ingresos récord en la historia de la empresa, beneficios por las nubes y una caja blindada que envidiaría cualquier competidor, la pregunta obligada es, ¿cómo es que las acciones no han volado hasta el cielo? Bueno, a principios de marzo de 2026, la cotización ronda los 80,4 euros. De hecho, el propio informe de la empresa admite con cierta resignación que el año 2025 se cerró con una leve caída bursátil del 6% frente al cierre del año anterior. Para entender esta aparente desconexión entre el éxito empresarial y el estancamiento bursátil, hay que recordar la máxima de oro: la bolsa siempre descuenta el futuro y nunca el pasado. En el año previo, en 2024, la acción subió un salvaje 94% porque los grandes inversores institucionales ya se olían que 2025 iba a ser espectacular por el inminente éxito de Zepzelca. Compraron con el rumor. Ahora que las buenas noticias ya son oficiales y están en los periódicos, estamos en lo que el argot financiero llama una sana toma de beneficios y consolidación técnica. El mercado está digiriendo la subida previa. Si hacemos unos números rápidos de valoración para ver si está cara o barata, con un beneficio por acción reportado de 4,3 euros, la empresa estaría cotizando a un PER cercano a 18-19 veces. En el contexto de hipercrecimiento del sector biotecnológico, esto pudiera parecer un chollo. Parecería barato comprar crecimiento a ese múltiplo. Pero cuidado aquí. Aplicando el rigor analítico y el sentido común, debemos recordar que esos 4,3 euros de beneficio por acción están artificialmente dopados por la subvención europea y por la activación de los créditos fiscales millonarios. Si eliminamos ese maquillaje contable de una sola vez y usamos un beneficio operativo recurrente mucho más limpio, el PER real exigido por el mercado sería notablemente superior. Los mercados no son tontos, saben perfectamente que los beneficios extraordinarios de 2025 no son repetibles al año siguiente. Por eso la acción está quieta, parada en los 80 euros, esperando pacientemente a ver si PharmaMar es capaz de suplir la falta de estos hitos extraordinarios con ventas orgánicas reales de cajas de medicamentos en los próximos años. Y así vamos llegando al final de nuestra presentación. El pasado de 2025 ya está auditado, empaquetado y cobrado, pero ¿qué le espera al accionista que decide comprar o mantener acciones a partir de ahora? Bien, el año 2026 se presenta como lo que en el mundo de la bolsa se conoce como un año binario, de todo o nada en ciertos aspectos fundamentales. El guidance, es decir, la guía y las expectativas que da la directiva al mercado, apunta toda su artillería pesada al continente europeo. Necesitan desesperadamente que la agencia europea, la EMA, apruebe definitivamente Zepzelca
para dejar de depender tanto del mercado americano y de los cheques de su socio Jazz Pharma. Si la EMA dice que sí, esa costosa estructura de ventas que vimos, que han estado contratando y pagando este año, empezará a imprimir billetes y los ingresos recurrentes saltarán a un nivel completamente nuevo. Pero cuidado, si la EMA retrasa o deniega la aprobación, sufrirán un duro golpe no solo en ingresos, sino en la confianza de los inversores. Además, en el frente puramente científico, 2026 es el año de recoger la gran cosecha. Los dos ensayos clínicos gigantescos de fase 3, el Saludo y el Lagoon, arrojarán resultados definitivos. Tenemos que entender que en biotecnología, el día y la hora en que se publica el resultado de un ensayo fase 3, la cotización de la acción puede dispararse o desplomarse en cuestión de minutos. Ese es el riesgo real de la ciencia. Para mitigar de una forma inteligente esa excesiva dependencia de los resultados de Zepzelca y reducir así la volatilidad de la empresa, la directiva ha anunciado una maniobra empresarial astuta. Quieren utilizar su potente y ya establecida red de visitadores médicos en Europa para vender fármacos oncológicos inventados por otras compañías. Es decir, quieren alquilar su probada capacidad de distribución comercial. Si logran incorporar y firmar productos de terceros con éxito a lo largo de 2026, añadirán una capa de ingresos recurrentes y seguros que ayudará enormemente a estabilizar la vertiginosa montaña rusa de ingresos típica de este sector investigador. Para terminar de atar todos los cabos sueltos, vamos a resumir este análisis en 3 grandes conclusiones para llevarnos a casa. La primera conclusión, PharmaMar ha tenido un 2025 comercial de auténtico libro, ingresando y ganando muchísimo dinero, rompiendo récords, pero como inversores críticos debemos tener la frialdad de separar el grano de la paja. 1/3 de esos ingresos récord fueron eventos de una sola vez, hitos regulatorios y ayudas públicas que han inflado los márgenes sobre el papel y que no estarán ahí el año que viene. Segunda conclusión, a pesar de lo anterior, la salud financiera y patrimonial de la empresa es envidiable. Tener más de 121 millones de caja neta disponible en una empresa farmacéutica de este tamaño es tener un seguro de vida a prueba de bombas, lo que les dota de independencia total y les permite el lujo de devolver valor al accionista recomprando y destruyendo acciones con suma tranquilidad. Y tercera gran conclusión, todo el foco analítico debe estar puesto ahora en las inminentes decisiones de las agencias reguladoras europeas y en los resultados clínicos de los ensayos fase 3 a mediados de 2026. De ellos, y solo de ellos, depende que los fundamentales de la empresa y el precio de la acción rompan su techo actual y justifiquen valoraciones más altas en el futuro. Espero sinceramente que esta radiografía financiera os haya ayudado a entender un poco mejor qué se esconde realmente detrás de los grandes titulares optimistas de prensa que publican las compañías. Si este análisis te ha resultado de utilidad, te agradecería enormemente que le dieses al like y te suscribieses al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.